Ok, muy bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar de un tema bastante escabroso. Socialmente es difícil de abordar este tema para muchos. Estoy hablando de La Noche Triste, episodio de la Conquista de México. Vamos a hablar sobre mitos, realidades y sobre todo narraciones de libros que me he encontrado. Para este video me voy a fundamentar en dos muy buenas fuentes. El primero, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Y el segundo, Cartas de relación de Hernán Cortés. Son las cartas que Cortés le manda a Carlos V en España, donde le describe y le narra todo lo acaecido, como dirían en estos libros, todo lo acontecido. Bueno, vamos a empezar por algo que seguramente a los mexicanos, algunos a los que les interesa el tema, les preocupa. ¿Por qué se le llama La Noche Triste? A mucha gente no le gusta ese nombre. Otros dirán que pues es la noche victoriosa para los mexicas. Yo en realidad no me voy a meter en esas filosofías. Independientemente de cuál sea tu postura, pues así se le llama, pero hay que averiguar un poquito de por qué. Bueno, rastreando una primera fuente donde se hace alusión a una especie de noche triste, nos encontramos con Francisco López de Gómara, un cronista e historiador español que, por cierto, no presenció nada de esos actos, todo lo escribió desde España, y por eso, pues conforme ha pasado el tiempo, en algunos capítulos pierde mucha credibilidad, cambia los datos, los exagera algunos. Él no estuvo aquí presente, y sobre todo en La Historia General de las Indias, un libro escrito allá en 1554, y ahí él justamente menciona o hace la narración de la escapada de Cortés de Tenochtitlan. Él hace la primera referencia de una noche triste, y de ahí puede venir el nombre. Este hombre dice lo siguiente: ¿y quién no llorara, viendo muerte y estragos de aquellos que con tanto triunfo y regocijo entrado habían? Murieron en el desbarate de aquella triste noche, que fue a 10 de julio de 1520. 450 cristianos murieron. Bueno, para empezar, aquí vemos que hay un dato falso. Esto no ocurre el 10 de julio de 1520, ocurre en la noche del 30, entre el 30 de junio en la noche y la madrugada del 1 de julio, es cuando ocurre esta eventualidad que Cortés escapa por la calzada de Tacuba. Ya entraremos a detalle con eso. Desde aquí, bueno, vemos que el hombre no tiene certeza de lo que está diciendo, la fecha no es correcta, y es donde se rastrea por primera vez que alguien describa ese episodio como una noche triste. Pero bueno, para los que son muy indigenistas, no todo es culpa de los españoles. Fíjense que hubo un mexicano, Heriberto Frías, un militar e historiador de Querétaro, y él justamente reivindica que se le llame La Noche Triste. Él, en la Biblioteca del Niño Mexicano, que es un compendio de cuentos, él escribe la historia de México en varios capítulos, y justamente en el capítulo que habla de la conquista de México, él titula ese capítulo, ese cuento, como La Noche Triste en Tenochtitlan. Entonces, bueno, pues realmente hay injerencia de ambos bandos, tanto de un mexicano como de un español, por el cual hasta el día de hoy se le sigue conociendo como La Noche Triste, aunque a muchos no nos gusta el nombre. Eso es irrelevante, yo pienso. Ahora vamos con el contexto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es La Noche Triste? Para empezar, sabemos que Cortés llega a costas veracruzanas en el año de 1519 y se va acercando poco a poco a México. Pasan muchísimas cosas muy interesantes que, si me detengo a contarlas, no terminaré nunca. Finalmente, él se establece en Tenochtitlan de manera pacífica, muy contrario a lo que a lo mejor creemos en el imaginario popular, de que luego llegaron en plan de enemigos, de guerra. En realidad, tienen una muy buena relación con Moctezuma, que es el rey de Tenochtitlan por aquel entonces. Durante 7 meses, los españoles y Cortés están instalados en Tenochtitlan durante 7 meses. Claro que hay tensiones, claro que hay cuestión de poderes, claro que hay hostilidades, pero en realidad todo está dentro de lo diplomático, ¿verdad? Entonces, para entonces, Moctezuma está recluido en su propia ciudad, no lo dejan salir de ahí, no lo dejan moverse del palacio de Axayácatl, que es donde Moctezuma ofrece ese lugar para que los españoles se refugien en él. Y bueno, pues hay muchas situaciones de por qué ocurre esto de que Moctezuma esté recluido, pero es parte del contexto de donde arranca toda esta situación de frustración, de enojo por parte de los nobles mexicas, que no sabían qué estaba pasando, por qué Moctezuma estaba doblegando las manos. Las razones son muy profundas, son muchas, tampoco las voy a tocar aquí, pero es parte del contexto que Moctezuma está, previamente a este episodio de La Noche Triste, recluido en su propio palacio. Sin embargo, está siendo siempre atendido, no le prohíben ningún tipo de actividad. Él sigue señoreando sus tierras, él sale a pasear, sale a cazar con Cortés, se sube a un caballo, salen a navegar en el lago de Texcoco con los bergantines juntos. O sea, hay cosas deliciosamente interesantes que están haciendo estos dos líderes, y bueno, eso es parte del contexto, ¿no? En algún momento de su pasiva estancia en Tenochtitlan, a Cortés le avisan que por allá, en otra vez las costas de Veracruz, llegó otro español con otros 600, 700 soldados españoles, que se llama Pánfilo de Narváez, y viene con la intención de detener a Cortés. ¿Por qué ocurre esto? Porque Cortés salió hacia México no se llamaba México, salió a las costas de Veracruz con el apoyo de Diego Velázquez, que en ese entonces era gobernador de Cuba, que ya estaba habitada de españoles. Y entonces pues se da cuenta Diego Velázquez de que Cortés está pues haciendo de las suyas ahí, que no le va a tocar nada.
no le va a tocar nada de lo que Cortés está generando, está aliándose con pueblos, le está mandando riquezas al rey de España, y no está mandándole nada a Diego Velázquez, a pesar de que él lo había apoyado con su expedición. Entonces Diego Velázquez, celoso y furioso, pues manda a Pánfilo de Narváez hacia México para que pues detenga a Cortés. Sin embargo, pues Cortés es un hombre fuera de serie, la verdad. Es un hombre muy listo, es militarmente muy disciplinado y sabe que tiene que llegar en plan como de, hola, ¿qué onda? ¿Eres refuerzo o por qué vienes a negociar? Pero colmilludamente sabe que lo tiene que detener porque pues claramente no quiere que le coma el mandado. Evidentemente Cortés hace muchas mentiras, evidentemente Cortés juega con la psicología y con las problemáticas políticas que se estaban llevando a cabo en Mesoamérica. Entonces va y se enfrenta con Pánfilo de Narváez. Los soldados pues eran muchos de ellos mancebos, no tenían idea de cómo eran las batallas con los indios, etcétera. Y entonces pues fácilmente vence en batalla a Pánfilo de Narváez, que es el que está tuerto, es el que aparece con el ojo vendado, porque en efecto queda tuerto de un espadazo. Y una vez detenido él, pues todo su ejército se rinde. Así funcionaban las batallas en ese entonces. Era como, bueno, ya casado el capitán, pues vamos a rendirnos. Y entonces regresa a Tenochtitlan con todos estos hombres que los tuvo que convertir a su causa. Dijo, ¿saben qué? Pues así, aquí ustedes, si se quedan aquí, van a morir. Y además, si no se unen a mí, pues van a ver las penas que les esperan. Entonces los hombres de Narváez pues terminan, ¿verdad?, siendo parte de las huestes de Cortés, o sea, del ejército de Cortés. No les queda de otra, la verdad, más que sumarse a su causa, aunque tenían seguramente muchas ganas de irse a su casita, pero pues tuvieron que quedarse con él y tomarlo como nuevo capitán. Entonces Cortés, centradamente, va regresando hacia Tenochtitlan para seguir con lo suyo, pero ocurre algo brutal. En lo que Cortés está fuera de Tenochtitlan, deja al mando a Pedro de Alvarado, y pues esta es una de las partes más dramáticas, yo creo más sangrientas de la conquista de México, que es la famosa matanza del Toxcatl, que bueno, cuando Cortés está fuera con el asunto de Narváez, en esos días se iba a llevar a cabo la fiesta a Tezcatlipoca, que es el dios de la oscuridad, el dios de lo maligno, y pues bueno, entonces queda al mando del ejército español Pedro de Alvarado, y bueno, casi todas las fuentes describen a Pedro de Alvarado como muy hostil, y bueno, Pedro de Alvarado pierde el control. No sabemos exactamente, no se sabe. Muchos indagan en que realmente estaba aterrorizado de los indígenas. Cuando él ve que hay fiesta afuera en la plaza principal, él teme de que se trate de un levantamiento, porque sabe que no está Cortés y no están muchos de los hombres que fueron con Cortés. Y entonces él dice, bueno, creo que nos van a atacar, así que vamos a atacar nosotros primero. El problema es que pues atacan a gente, a civiles, a ancianos, a niños, a mujeres, a todo tipo de gente, y esto por supuesto enciende la furia de los mexicas. Todo esto es contexto para llegar a la noche triste. Mandan una carta hacia el camino de Cortés, que ya viene de regreso, pidiéndole auxilio, diciéndole que las cosas se salieron de control y que los indígenas están atacando fuertemente al palacio de Axayácatl, que es donde están recluidos todos los españoles, y que pues les urge ayuda y les urge que Cortés llegue y calme las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí empieza lo interesante. Empieza lo interesante porque ya estamos acercándonos a las batallas previas a la huida de la famosa Noche Triste. Aquí dice varios días de asedio en el palacio de Axayácatl. Fíjense, resulta que Cortés se entera de lo que está pasando en Tenochtitlan, entonces apresura el paso y él está bastante preocupado. O sea, ¿qué pasó? Yo tenía todo bajo control. Y peor aún para su ego, porque él, para convencer, para manipular a los hombres de Narváez, él les comentaba a los soldados de Narváez que en Tenochtitlan él era tan importante como Moctezuma, que tomaban en cuenta su palabra, que en los pueblos lo recibían con plumas, con oro, con comida, que los indígenas le tenían mucho acato, que ya hasta lo habían apodado Malinche porque siempre estaba con Marina a un lado, etcétera. O sea, él presume de la importancia que ya tiene en Tenochtitlan, lo cual en cierta manera es cierto. Toda la primera parte donde llega al Valle de México por primera vez, es verdad que muchos pueblos se acercan a él y le rinden tributo, y en fin, algunos tributos eran como para ten, come, pero no llegues, eso sí, que quede bien claro, pero pues de que había esta armonía, digamos, es verdad que la había. Y entonces fue frustrante para Cortés ir acercándose al Valle de México y que todos los pueblos se sintieran quietos, se sintiera la cosa fría, se sintiera una situación extraña, y que nadie, ningún noble de la zona, ningún colúa, que era la gente del valle, se había acercado a recibirlo, que todo estaba muy quieto, que no había tianguis, etcétera. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, imagínense, estás tratando de quedar bien con un ejército que no sabe si creer en ti, y llegas y resulta que no tienes nada de lo que les presumiste, ¿no? Imagínense esa sensación. Entonces, bueno, llega finalmente a Tenochtitlan y pregunta, ¿qué está pasando? Y de inmediato se entrevista con Pedro de Alvarado, le da la caguiza de su vida por lo que hizo, eso sí, le pone la caguiza, casi están a punto de condenar a Pedro de Alvarado porque Cortés tenía todo bajo control y Pedro de Alvarado lo mandó toda la fregada. Y para ello vamos a platicarles algunas partes que me parecieron muy interesantes del libro de Bernal Díaz del Castillo,
Fíjense lo que dice en esta primera sección. Todo esto, si les interesa leerlo, conseguir el libro, viene a partir del capítulo 126. A partir de ahí podemos encontrar muchos detalles. Yo voy a leer muy poquitos, pero hay muchísimos detalles de narraciones sobre la noche triste y sus previos, los días previos. No tardó un cuarto de hora cuando vino un soldado a gran prisa, mal herido, que venía de un pueblo que está junto a México que se dice Tacuba. Y dijo a aquel soldado que estaba toda la ciudad y camino por donde venía, lleno de gente de guerra con todo género de armas. Luego Cortés mandó a un capitán que se dice Diego de Ordaz, importante el nombre de Diego de Ordaz, que fuese con 400 soldados y que mirase de qué se trataba aquello, y que si pudiese sin guerra pacificar, que lo pacificase, y si no, que regresase. Aún no hubo bien llegado Ordaz a media calle por donde iba, cuando le salen tantos escuadrones mexicanos de guerra, le dieron tan grandes combates que le mataron a las primeras arremetidas 23 soldados españoles. Bueno, así empieza la situación. Cortés manda a ver qué está pasando y resulta que al soldado que mandó, Diego de Ordaz, regresa madreado y sin 23 hombres en unos minutos. Diego de Ordaz, ¿por qué lo mencioné como relevante? Bueno, porque Diego de Ordaz es el que sube, el primer español en subir a la cima del Popocatépetl. Hay una película de ello, creo que se llama Requiem, me parece. Búsquenla por si les interesa el tema. No, está un poquito aburrida, pero bueno, por lo menos ahí ves la situación, qué significaba para los indígenas el Popocatépetl y cómo él divisa por primera vez el Valle de México. Antes de Cortés y sus hombres, él se adelanta, sube al Popocatépetl y desde ahí ve la Gran Tenochtitlan y todo el valle. Bueno, ¿qué más dice adelante? Si muchos escuadrones salieron a Diego de Ordaz, muchos más vinieron a nuestros aposentos, el Palacio de Axayácatl, que es donde estaban recluidos, y tiran tanta vara, piedras y flecha con ondas que nos hirieron de aquella vez sobre 46 de los nuestros y 12 murieron de las heridas. Un ratito, ¿no? Imagínate, 12 bajas solamente por heridas, wow, ¿no? Y aún no ha sido nada todo el daño que nos han hecho hasta ahora a lo que después hicieron. Y es que tuvieron tanto atrevimiento que unos dándonos guerra por unas partes y otros por otra, entraron a ponernos fuego en nuestros aposentos que no nos podíamos valer con tanto humo. Mas ellos estaban tan fuertes y tenían, me estoy saltando varios párrafos por supuesto, mas ellos estaban tan fuertes y tenían tantos escuadrones que se remudaban de rato en rato, o sea, era como, descansen, tráete otros 10,000 y órale, relévenos, ¿no? Se remudaban de rato en rato, que aunque estuvieran ahí, fíjense esta frase, fíjense, para los que quieren sentir el orgullo mexica, que aunque estuvieran ahí 10,000 héctores troyanos y tantos roldanes, no les pudieran entrar. O sea, Bernal está comparando la fiereza de los mexicas en ese día, en el primer día de batalla, como si ni con 10,000 héctores troyanos pudieran haber detenido a los mexicas. Pues, semejante golpiza la que les estaban propinando a los españoles. Porque saberlo, ahora yo aquí, decir cómo pasó. Y vimos el tesón en el pelear, o sea, la enjundia. Y digo que no lo sé describir. Fíjense nada más. Acepta sus limitaciones humanas para describir lo que estaba viendo y la fiereza de los indígenas mexicas. Y no sé yo para qué lo escribo así tan tibiamente, porque unos 3 o 4 soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos. Otra comparación sublime para el que quiere sentir el fuego mexica bien vivo. Pues lo que decían aquí, pues, los mexicas rodeando el Palacio de Axayácatl, y constantemente en estos episodios Bernal Díaz dice que les gritaban vituperios, esto quiere decir groserías. Los mexicas ya tenían esa onda de insultar al enemigo, entonces les gritan seguido muchos vituperios. Dice, pues lo que decían que aquel día no había de quedar ninguno de nosotros con vida, y que habían de sacrificar a sus dioses nuestros corazones y sangre, y con las piernas y brazos que bien tendrían para hacer hartazgas y fiestas. ¡Wow! Y que los cuerpos echarían a los tigres y leones y víboras y culebras que tienen encerrados, y a los tlaxcaltecas que con nosotros estaban, les gritaban que los meterían en las jaulas a engordar, y que poco a poco harían sus sacrificios con sus cuerpos. No es sencillo de describir una emoción así. Yo me moriría de miedo si un grupo de indígenas me canta ese tiro de ese tamaño. Lo que va a hacer conmigo y con mi cuerpecito, pues sí es terrible, ¿no? Bueno, entonces así libran 3 días. 3 días están estos españoles tratando de que no entren al palacio, montando con costales los lugares donde se estaban haciendo boquetes, tratando de defenderse lo que más pudieran, salir de repente a enfrentarlos, regresar, curar heridos y todo el caos, porque hasta de noche los estaban atacando los mexicas alrededor del Palacio de Axayácatl. La toma del Templo Mayor. Resulta que en algún momento Cortés dice, bueno, ¿saben qué? Nos está llevando la fregada. No tenemos comida, no tenemos agua, nos están atacando. Entonces, si no salimos de aquí y los atacamos también a ellos, vamos a morir. Es la única opción. La única opción que tenemos es pelear. Y para que más les duela a los mexicas, hay que llegar hasta el Templo Mayor. Nuestra misión es caminar de aquí al Palacio de Axayácatl hasta el Templo Mayor, que era muy poquito. De hecho, el Palacio de Axayácatl, si tú miras la Catedral Metropolitana al frente, hacia el frente, el Palacio de Axayácatl estaría en el lado izquierdo, en lo que hoy es el edificio de Monte de Piedad. A partir de ahí empieza la calzada de Tacuba. Ahora sí que a un ladito de la catedral.
Y el templo mayor está al otro lado de la catedral. Entonces, básicamente estaban enfrente, ¿no? Entonces tenían que salir, pelear, llegar, montar el estandarte de la Virgen en la cima del templo mayor, quemar algunos ídolos, quemar a Huichilobos, que era así como le decían a Huitzilopochtli, y en fin, todo el daño que pudieran hacer simbólicamente a su mayor templo, ¿no? Y bueno, este episodio está narrado así. Y desde que amaneció, después de encomendarnos a Dios, salimos de nuestros aposentos con nuestras torres. Bueno, ¿qué son estas torres? Es bien interesante. Resulta que había una especie como de ingenios, así le llaman en el libro, ingenios militares, donde hacían una especie de caparazón con maderas, con metales, y iban alrededor de 20 españoles ahí dentro, con boquetes para poder disparar por ahí, y entonces funcionaba todo como escudo, de tal manera que todos iban a la par, como una especie de conchita, con un caparazón, para poderse menear y atacar sin que fueran ultimados. Entonces está muy interesante este armamento, ¿no? Le llaman zambucas. Obviamente intenté ponerles una imagen, pero cuando ponía yo zambuca, pues ya se imaginarán qué era lo que me aparecía, ¿no? Pues bueno, dice, salimos de nuestros aposentos con nuestras torres, los zambucas. Aunque les matábamos muchos de ellos, no aprovechaba cosa para hacerles volver las espaldas, sino que si muy bravamente habían peleado los 2 días pasados, muy más fuertes y con mayores fuerzas y escuadrones estaban este nuevo día. Y todavía determinamos que aunque a todos les costase la vida de ir con nuestras torres e ingenios, los zambucas, hasta el gran Q del Huichilobos. El Q, así es como se referían los españoles a los templos, a las pirámides, a los basamentos, porque era lo que entendían de los indígenas, que así se referían a los templos, los Qs, ¿no? Por manera que fuimos hasta el gran Q de sus ídolos, y luego de repente suben en el más de 4,000 mexicanos, sin otras capitanías que en ellos estaban, con grandes lanzas, piedra y vara, y se ponen en defensa de su templo, y nos resistieron la subida un buen rato. O sea que, imagínense una batalla en plena pirámide, si de por sí en el llano es difícil, imagínense pelear así en una pirámide, ha de haber sido brutal, algo brutal de ver, espectacular, ¿no? Fíjense bien, era cosa de notar, era cosa brillante de notar, vernos a todos corriendo sangre y llenos de heridas, y otros de nosotros muertos. Y quiso nuestro Señor que llegamos a donde solíamos tener la imagen de Nuestra Señora, porque cuando Cortés llega, le pide permiso a Moctezuma de colocar una virgen a un lado de Huitzilopochtli, de Tlaloc, en la cima del templo mayor, ¿no? Llegamos a donde solíamos tener la imagen de Nuestra Señora y no la encontramos. Y pusimos entonces fuego a sus ídolos y se quemó un buen pedazo de la sala con los ídolos Huichilobos y Tezcatepuca. Huichilobos, Huitzilopochtli, Tezcatepuca, Tezcatlipoca. ¿Verdad? Eran pésimos para hablar náhuatl, por supuesto no los culpo, o sea, aún nosotros que nos interesa el tema es luego difícil el náhuatl, ¿no? Como a nosotros no podíamos hacer cara, acordamos con mucho trabajo y riesgo de nuestras personas de volvernos a nuestros aposentos, no sin antes colocar nuestro estandarte de la Virgen en la cima del gran Q. Los castillos todos deshechos y todos nosotros heridos, y 46 muertos solamente en esta batalla. Que quien no nos vio, aunque aquí más claro lo intente decir, yo no lo sé significar. Otra vez, Bernal siendo muy, muy épico para narrar, aceptando su incapacidad humana para describir la escena. Hernán Cortés, en el libro de Cartas de Relación, también hace mención de este episodio, y lo describe como sigue. En la segunda carta de Relación dice lo siguiente: y crea vuestra majestad lo mucho que ha sido ganarles esta torre, que si Dios no les quebrara las alas, bastaban, escuchen esto, 20 de ellos para resistir la subida a 1000 hombres. Claramente es una exageración, por supuesto, por la adrenalina de la batalla, pero por lo menos nos deja claro, y coincide con Bernal, que las cosas estaban brutal, que estaban sacando fuerzas quién sabe de dónde y estaban peleando con semejantes gumaros, ¿no? Bueno, esto lo dice Hernán Cortés en su segunda carta de Relación al rey. Continuamos con más contexto. La muerte de Moctezuma. Moctezuma y Hernán Cortés siempre habían tenido esta relación, aunque un poco tensa, claro, de amistad. Uno era para el otro el hombre más misterioso del universo y querían entenderse mutuamente. Llega el momento en el que entonces Cortés dice, no nos sirvió de nada salir y pelear. Las cosas se están poniendo muy oscuras para nosotros. Sigue habiendo bajas de hombres. Seguimos sin comida. No tenemos bastimento. Necesitamos, por favor, que Moctezuma salga a hablar y le diga a su pueblo que pues, nos permite escapar. Moctezuma dice lo siguiente: ¿qué quiere ya de mí el señor Malinche? Que yo no deseo vivir ni oírle, pues en tal estado por su causa mi ventura me ha traído. Significa que a Moctezuma le duele en el alma ver a su pueblo morir, porque claramente había bajas mexicas también, por supuesto, y ver a la ciudad en guerra y partes de la ciudad destruida, y sobre todo que él en cierta forma creyó en Cortés, que él era el mensajero de su gran rey, y las profecías, según Moctezuma decía, ya le habían dicho que vendría un nuevo hombre a señorear estas tierras, y él gustosamente iba a aceptar que eso sucediera. Entonces, cuando se entera de que lo está buscando Pánfilo de Narváez y lo quiere detener por criminal, pues obviamente Moctezuma dice, a ver, entonces no eres el mandado de tu rey como me lo presumiste, resulta que eras un pinche criminal, me has mentido todo este tiempo. De hecho, está muy interesante el capítulo de Narváez porque incluso Moctezuma, pero sí manda mensajes a Narváez dándole la bienvenida, porque dice, bueno, entonces me parece ser que Narváez es el bueno y va a sacar a Cortés de mi ciudad. Entonces, bueno, Moctezuma se niega a salir a calmar al pueblo,
Y fíjense el temor que ustedes habrían sentido si Moctezuma replica su respuesta diciendo: yo tengo creído que no servirá de nada, bueno, aquí lo dicen distinto, que no servirá de nada para que cese la guerra, porque ya tienen alzado a otro señor, Cuitláhuac, y han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida. Así que creo que todos vosotros habéis de morir en esta ciudad. ¡Wow! Que te digan eso, que te digan, ¿sabes qué? Tu única opción no puede hacer nada por ti y vas a morir en esta ciudad. Es para que te tiemblen las chichis, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces, pues Cortés está desesperado. Le insiste que por favor, le dice: está bien, mira, no te pido nada, déjame salir, déjame llevarme a mis tiliches, a mis hombres, dame chance, por favor. Moctezuma como diciendo: pobre tonto, pobre imbécil. Entonces sube a un petril, así lo describen, a calmar al pueblo. Y entonces es ahí donde está siendo escoltado por varios españoles. Se acercan unos papas, detienen a la gente, les piden silencio, y se acercan unos papas que pues, son gobernantes mexicas con Moctezuma, y le lloran y le dicen: perdónenos, gran señor, a usted siempre lo vamos a amar y respetar como el gran señor que usted es, pero nosotros ya hemos tomado una decisión. Nosotros hemos levantado a su primo, o sobrino, no me acuerdo, Cuitláhuac, como nuevo rey, y él está dispuesto a que la guerra continúe. Entonces, una vez dicho esto, se dice que en un descuido de los españoles que lo estaban custodiando, porque pues, el silencio reinó en ese momento, la gente se empezó a alborotar otra vez y empezó a apedrear a Moctezuma. Indignante para un rey, y más en esos tiempos que ser rey era una cosa tan espectacular, me parece que debe haber sido brutal. Por supuesto, las fuentes coinciden en que fue apedreado, pero no sabemos si realmente esa es la razón de su muerte. Puede ser que ya herido, Cortés lo haya asesinado por dos razones. Primero, porque Moctezuma, viéndose humillado, le decía a Cortés: mátame porque yo tengo que morir en manos de mis enemigos. No puedo morir así humillado. Y que a lo mejor Cortés, en ese, pues tratando de apiadarse de él, le concediera su última petición. Otra vertiente es un poco más frívola, que nos dice que probablemente dijeron los españoles: bueno, está herido el señor Moctezuma, termínenlo de matar, que entonces los mexicas van a hacer días de descanso por el duelo de su tlatoani. Y entonces en esos días de descanso, que no nos ataquen, pues nosotros podemos salir. Entonces se cree que también esa fue la razón. Y otras fuentes pues dicen que pues directamente de las heridas fue muerto Moctezuma. Entonces bueno, esperanzados a que el duelo les diera espacio para salir, continúa la narración ya en el capítulo 127, como dice: y aún con todo esto no cesó la gran batería que siempre nos daban, y era sobre nosotros de vara y piedra y flecha, y luego la comenzaron todavía muy mayor, y con la gran braveza nos decían: ahora pagaréis, claro que lo traduce así, ahora pagaréis muy de verdad la muerte de nuestro rey y señor y el deshonor a nuestros ídolos. Y las paces que nos envías a pedir, salid, ven acá, salid acá y concertemos esas paces. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que te digan: sí, ahí te van tus paces! ¿Cómo no? Ven y vemos a cómo nos tocan las paces, ¿no? Ahí estaban pues flaqueando los españoles dentro del palacio. Bueno, así ocurre ese capítulo. Vamos entonces a la siguiente parte. Moctezuma ya está muerto. Y fíjense bien, algo que narran tanto Cortés como Sagún más tarde, como Bernal, es: y todos los capitanes y Cortés le lloramos tanto a Moctezuma como si fuera nuestro padre, cosa que no era de sorprender viendo qué bueno era, y decían que hace 17 años que reinaba y que fue el mejor rey que en México había habido y vencido 3 grandes batallas de las tierras que sojuzgó. Y es verdad que le tenían mucha devoción los españoles. O sea, Moctezuma se preocupaba por entenderse con ellos, por conocerlos, identificó a varios españoles, les aprendió sus nombres, lo iban a visitar todos los días. Él mismo presumía un poquito de qué tan grande rey era. Hay unos capítulos preciosos de todo lo que vivieron los españoles conociendo personalmente a Moctezuma. Bueno, ahora sí, la huida, ¿no?, de Tenochtitlan. Y otro fue en esos 7 meses que los españoles vivieron en Tenochtitlan, mandaron misiones, le preguntaron a Moctezuma: ¿de dónde sacas el oro? Moctezuma les dijo: pues de acá, manda misiones y trae todo el oro que quieras, no pasa nada. El oro está ahí, y llega un momento en el que Cortés dice: ¿saben qué? El oro ya lo fundimos en estos meses anteriores, ya hicimos algunas reparticiones, ya tengo el quinto del rey en un caballo, cuiden del quinto del rey, y ahora por favor, pues ya no sé qué hacer con esto. Mandó a traer un notario que diera fe de que en ese momento dejaba un cúmulo en el piso de oro y de bienes, y les dijo a sus soldados: atasquéis, mis soldados, porque no sé qué hacer con esto. No sabía qué hacer con tanto oro, el oro que le sobraba. Todos los de Narváez pues se fueron ahí diciendo: pues bueno, ya me trajeron aquí casi a fregadazos, pues ahora me llevo un poquito del oro. Por cierto que pues bueno, eso fue causa de que muchos murieran ahogados en el lago, porque pues el oro pesa bastante, pesa mucho, y pues de por sí mucha gente no sabía nadar. Ahora imagínate lleno de oro en los bolsillos, ¿verdad? Entonces bueno, resulta que los mexicas entrevistan con Cortés antes de la gran huida. Cortés les dice: ¿sabes qué? Quiero paces, porque realmente si a mí me das chance de recuperarme tantito, yo voy a salir y le voy a hacer mucho daño a tu ciudad. Las paces se le niegan por completo a Cortés, y los que se entrevistan con él le dicen: mira, yo sé que nosotros también hemos tenido bajas, nosotros los mexicas, pero ya hicimos más o menos las cuentas de cuántos son ustedes. Nos damos cuenta de que aunque ustedes nos maten 150 mexicas por cada español, como nosotros somos muchos y ustedes son menos,
nosotros vamos a terminar con ustedes antes que ustedes con nosotros. O sea, una cuenta muy interesante. Y le dicen, no hay puentes, no tienes comida, Cortés, no tienes comida tú y tus hombres, no tienes agua. ¿De qué fuerzas me estás hablando? ¿Cuáles fuerzas vas a recuperar? Eso me quieres espantar nada más. Nada más, dejamos abierta una calzada, no te vamos a decir cuál. ¿Quieres salir? Pues aviéntate al agua, a ver cómo te va. Entonces Cortés, pues bueno, se entrevista y dice, bueno, está bien, nos vamos en 8 días. Los trata de despistar, ¿no? Trata de despistarlos un poquito. Realmente se quiere ir esa noche. Además, está siendo un poco acosado por Botello, este personaje muy peculiar que era un español muy supersticioso, y se entrevista con Cortés, le dice, señor capitán, tenemos que irnos esta noche, porque mis suertes y mi magia ya me dijeron que si no nos vamos hoy, todos nos vamos a morir. Cosa lastimosamente irónica para él, porque él muere, Botello muere justamente en la huida de Tenochtitlan. Pues bueno, Cortés prepara las cosas, ya días anteriores está preparando hacer puentes de madera, con toda la vara y flecha que les lanzaban y destrozando partes del palacio, sacan madera, la madera suficiente para preparar puentes y decir, bueno, en la madrugada, como está lloviendo, la lluvia va a apagar las antorchas, nos vamos a ir sigilosamente, y entonces voy a mandar una comitiva que vaya al frente, que vaya poniendo el puente en la calzada de Tacuba, y justamente por ahí vamos a escapar con todo el cuidado del mundo. Les voy a decir cuál era la organización, cuál fue la organización con la que salieron. Al frente, en la vanguardia, Cortés organizó 400 tlaxcaltecas, 150 soldados españoles, para poner puentes que hicieran falta para atravesar, acompañados de los capitanes Gonzalo de Sandoval, Andrés de Tapia, Diego de Ordaz, el del Popocatépetl, Francisco de Lugo, ¿de acuerdo? Gonzalo de Sandoval es un personajazo también, es uno de los importantes capitanes de este episodio, bueno, de todo el episodio de la conquista, ¿no? En medio iba como capitanes Cortés, Cristóbal de Olid, Alonso de Ávila, y ellos iban a encargar de las naborías, que eran mujeres africanas, mujeres, los prisioneros, tenían a Cacamatzin por ahí, tenían algunos parientes de Moctezuma como prisioneros. Cacamatzin era el rey de Texcoco en aquel entonces, y él fue el primero que se le quiso revelar a Cortés, y está preso en ese momento. 150 soldados y custodiando el fardaje, el oro. Fardaje quiere decir, pues, todos sus tiliches, ¿no? Y el oro que rescataron y que empacaron y que fundieron y lo volvieron en lingotes de oro, etcétera. En la retaguardia, en la parte trasera, iba Juan Velázquez de León como capitán, Pedro de Alvarado, que ya lo mencionamos, el resto de tlaxcaltecas, que eran hasta eso pocos, porque no le permitieron la entrada a todos, no les permitieron la entrada a todos los tlaxcaltecas, por obvia razón, eran enemigos naturales de los mexicas, pero sí había bastantes aún así adentro. 300 tlaxcaltecas, y también manda una comitiva especial para proteger especialmente a Marina, a Malintzin, y a doña Luisa, que es la hija de Xicoténcatl el Viejo, que se casó con Pedro de Alvarado, los casaron. Ahí está parte del mestizaje, ¿no? Y entonces una comitiva especial para cuidar de estas dos mujeres. Comienzan a salir, y las narraciones más clásicas nos dicen que pues fueron descubiertos casi muy rápido. Alcanza a pasar la primera comitiva, la de vanguardia, alcanza incluso a pasar Cortés, y es en ese momento en el que los pillan, en el que dicen, por ahí empiezan a gritar gentes que se están escapando, los cristianos, los castellanos, y luego empiezan los golpazos, ¿verdad? Resulta que le mandan a hablar a Tlatelolco, así despiértense, vengan, vamos a batallar, y de repente toda la laguna, todo el lago de Texcoco se llena de canoas de guerra. Imagínense la imagen, traten de imponerse en esa posición. Bernal lo dice de la siguiente forma: vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros y toda la laguna hervía de canoas, que no nos podíamos valer. Era cosa de ver. Y estando de esta manera, cargan tanta multitud de mexicanos contra nosotros a quitar la puente y a herir y matar a los nuestros, que no se daban abasto. Y como la desdicha es mala en tales tiempos, ocurre un mal sobre otro. Como llovía, resbalaron varios caballos y cayeron al agua. De manera que aquel paso y abertura de agua, de presto se hinchó de caballos. Imaginan que la laguna, la calzada, pues tenía puentes levadizos, los mexicanos los quitan y queda un trecho sin puente. Y resulta que en este trecho, imagínense cadáveres de caballos ahí en medio. A ver si es espantoso también, ¿no? De manera que en aquel paso y abertura de agua, presto se hinchó de caballos muertos y de indios y de indias. Y hallamos muchos escuadrones que estaban aguardándonos con lanzas grandes y nos decían palabras vituperiosas. Entre ellas decían, oh culiones, que en la descripción, en la traducción al español sería como sacatones. Ustedes ya saben qué palabra, ¿no? Aún vivos quedáis, pero no pasan de esta noche, les dicen. Para quien no vio aquella noche la multitud de guerreros que sobre nosotros estaban y las canoas que de ellos andaban a arrebatar a nuestros soldados, es cosa de espanto. ¿Se imaginan que de repente tú tratas de huir y de repente escuchas esos tambores y estas caracolas? Qué brutal ha de haber sido. Aquí tenemos la ruta de escape, y es donde vamos a empezar. A partir de esta lámina es donde empezamos a desmitificar algunas cosas sobre la noche triste. La versión oficial no te cuenta todos estos detalles para empezar, ni todo este contexto. Solamente te dice, ¿sabes qué? Hubo una guerra, en alguna de tantas que tuvieron. Hubo una en la que los mexicas ganaron. Sale escapando Cortés con su gente por la calzada de Tacuba, que era una de las 5 calzadas que rodeaban a la isla de Tenochtitlan. Y llega a Tacuba, que está adelantito realmente, llega a Tacuba, y se pone a chillar el señor Cortés en una huehuete que hasta la fecha puedes ir a visitar. Esa es la versión oficial que nos cuentan. Nada de cierto hay en eso. Vamos a ver, vamos a empezar a desmenuzar la ruta de huida. Bueno, es cierto, es verdad, que la ruta de huida es por la calzada de Tacuba,
De hecho, es la más obvia porque el Palacio de Axayácatl está en esquina justamente con lo que era la calzada de Tacuba. La calzada de Tacuba te llevaba a tierra firme. Del otro lado te encontrarías con puro lago, como lo vemos en la imagen. Del lado derecho del mapa, pues pura agua. Por el norte era más largo el camino, llegar a Tepeyac. Y por el sur, ¿para qué te vas a Iztapalapa? Ahí está lleno de pueblos guerreros también. Entonces, a Tlacopan y por ahí, pues a ver cómo le hacemos y huimos por ese lado. Entonces, es cierto, eso sí es verdad, que huyen por la calzada de Tacuba. Pero lo que no puede ser verdad es que se detengan en Tacuba. Tacuba está demasiado cerca de Tenochtitlan. Para ese momento, mandan los mexicas a que el pueblo de Tacuba, que era parte de la Triple Alianza, estaban aliados con los mexicas, y a Tenayuca y a Azcapotzalco, que ataquen a los españoles, y obedecían. Entonces es imposible que, si me están atacando, yo me detenga en un pueblo donde me están atacando. De hecho, no puede ocurrir así por varias razones que vamos a fundamentar más adelantito. Realmente no se detienen en Tacuba. ¿Dónde se detienen? Y está escrito en las narraciones. Se detienen más adelante hasta lo que hoy es el municipio de Naucalpan. Si desde Naucalpan estás viendo este video, seguramente conoces la zona de Totoltepec, que está a un lado del Parque de los Remedios, toda esa zona de los Remedios. Bueno, pues ahí, es ahí donde los españoles finalmente ya están un poco alejados de la zona bélica, ya están un poquito fuera de peligro. Hay unas fortalezas ahí donde ellos se resguardan, donde se meten. Ahí están protegidos por un rato, hay muchas bajas, o sea, Cortés llega con muy pocos hombres, mucha gente se ha quedado en el camino, mucho oro, muchos tlaxcaltecas, muchos españoles han muerto en el camino, llega con muy poca gente, ahora vamos a hacer las cuentas, los números, llega con muy poca gente, se protegen en estas fortalezas, es ahí donde curan a los heridos, y como eran muy devotos los españoles, eran muy creyentes de Dios, creían que ahí, en ese lugar, se les concedió tener salud para poder continuar. Y entonces, ¿qué creen? Hay una marca de que allí estuvieron, y más adelante mandan derrumbar esa fortaleza, y ahí ponen la que ahora es la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. Así que si tú crees de Naucalpan o de cualquier punto de la zona, conoces esta Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, sábete que se llama así por esa razón, porque la Señora de los Remedios se trata de curar enfermos, ¿de acuerdo? Entonces se detiene hasta la zona de Totoltepec. Emprenden la huida hacia el norte, como podemos ver en la imagen, cruzando las orillas de Azcapotzalco. Si se pegaban un poco más a la laguna, pues estaban en zona problemática. Y llegan a Calacuaya, aquí está mencionado como Calacuayac, que así se llamaba originalmente, pero ahora se llama Calacuaya, en Atizapán. Y ahí ocurre también algo brutal. Ahí los españoles están tan frustrados, tan molestos, que acaban con el pueblo. Difícilmente encuentras este dato, pero existe en los pasajes históricos. Están tan enojados, tan frustrados de lo que ha pasado las horas anteriores, que llegan con un pueblo que no tiene nada que ver, Calacuaya, un pueblo pequeño, y los destrozan a todos, simplemente por ser del Valle de México. Y continúan hacia el norte y llegan hasta Cuautitlán. En Cuautitlán, que después fuera tierra de Alonso de Ávila, un conquistador, se les muere uno de sus caballos, y están tan desesperados que se comen al caballo. Tanto Cortés como Bernal mencionan este pasaje donde no hay otra, se van a tener, aunque les duela mucho, se van a tener que comer al caballo. En toda esta zona que está pintada en rojo, siguen teniendo batallas, no digo que no. De hecho, en los libros se dice que los mexicas y los pueblos aledaños seguían lanzándoles piedras y gritándoles. Ya no tan fuerte la batalla como dentro de Tenochtitlan o en la laguna, pero sí sigue habiendo batallas. Los van acosando, digamos que a las orillas de su camino, los siguen acosando hasta Cuautitlán y todavía más allá, hasta Otumba, donde sabemos que un par de días más tarde lleva a cabo la famosa batalla de Otumba. Pero pues ya estamos fuera del contexto de la Noche Triste, entonces ya no voy a hablar de Otumba. Pero es en ese camino de Cuautitlán y luego por el norte, hacia el camino de Tlaxcala, cuando se detienen en Otumba y tienen esta famosa batalla. Ahí tenemos justamente la iglesia que les acabo de mencionar, la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, donde es ahí donde se detienen los españoles, se curan, se reorganizan, hacen conteo de cuántas bajas tuvieron, ven el desmadre en que se metieron, y es aquí donde fundan entonces la famosa basílica. Esto, repito, está en Naucalpan, en la famosa zona de Totoltepec de los Remedios. Bueno, otro mito, este mito, ¿verdad? De el puente de Alvarado. A lo mejor te suena la palabra, ¿no? Puente de Alvarado. Te suena como que por ahí, por la Tabacalera, por Insurgentes, ahí, como que hay una avenida que se llama el Puente de Alvarado. Bueno, el Puente de Alvarado viene de una especie de mito muy, muy gracioso, donde se dice que, recuerden, si le regresan al video unos minutos, recuerden que Pedro de Alvarado era el capitán de la retaguardia, él estaba hasta atrás. En su desesperación por escapar, la verdad desconozco de dónde saliera esta leyenda, se dice que, como ya no tenía puente, ya no había puente, estaban los dos extremos sin puente para cruzar, en que él entonces agarró su lanza, hundió en el agua y brincó hasta el otro lado, como lo vemos en el dibujo. Hunde la lanza en el agua, se agarra de ella, toma impulso y brinca. Qué tontería es este mito, ¿ah? Y donde más o menos se recuerda ese episodio es donde hoy en día está justamente la calle Puente de Alvarado. Aquí lo vemos entre Metro Hidalgo y Metro Revolución, que es justamente esta avenida que está marcada en rojo, justamente la calzada México-Tacuba. El trazo de la calzada se respetó. La Ciudad de México, cuando caminas por la calzada de Tacuba, sigue siendo la misma calzada de Tacuba por la que escapó Hernán Cortés y los españoles. Y en este tramo es donde la calle se llama Puente de Alvarado. Es donde supuestamente este suceso se llevó a cabo en alguno de estos puntos, ¿verdad? Esta calle, por cierto, ya no se llama así, ya se llama la calzada México-Tenochtitlan. Igual, para los que sienten furor por la sangre mexica, ya no se llama Puente de Alvarado, se llama ahora calzada México-Tenochtitlan. Y es el mismo Bernal Díaz del Castillo el que desmiente y hasta se burla un poco de que semejante comentario, leyenda o mito haya tenido lugar. Él mismo dice lo siguiente:
y en la triste puente, que dijeron después que fue el salto de Alvarado, él mismo lo pone en juicio, dijo que aquel tiempo ningún soldado se paraba a verlos y saltaba poco o mucho, o sea, como diciendo, nadie tenía tiempo de voltear, o sea, nadie pudo haber sido testigo de semejante proeza, porque todos estábamos peleando o huyendo, ¿no? Todos estábamos prestos por salvar nuestras vidas, porque estábamos en gran peligro de muerte, según la multitud de mexicanos que sobre nosotros cargaban. Y luego menciona a Gómara, con el que empecé esta narrativa el día de hoy. Y todo lo que en aquel caso, dice Gómara, es burla, porque ya quisiera saltar y sustentarse en la lanza, pues estaba el agua muy honda y no podía llegar al suelo con ella. Y además de esto, la puente y abertura es muy ancha y muy alta, que no la pudo haber salvado, no la podría salvar, por muy más suelto que Pedro de Alvarado fuera. Ni sobre lanza, ni de otra ninguna manera. Y bien se puede ver ahora qué tan alta iba el agua en aquel tiempo y qué tan altas son las paredes donde estaban las vigas. O sea, él dice que ya después, tiempo después, ya que está conquistada Tenochtitlan, varios españoles hacen comentarios de, no, imposible que por aquí hubiera brincado Alvarado, y él mismo desmiente este mito, que ya sonaba demasiado gracioso desde el principio, pues lo desmiente claramente. Ocurre también en esta misma zona donde está aquí marcado el Metro Hidalgo, está la iglesia de San Hipólito, una de las principales iglesias que fundaron, de las más antiguas de la Ciudad de México. Y justo enfrentito ya te encontrarías con la esquina norte. Aquí no se alcanza a ver en el mapa, esto es Reforma, esta avenida al lado de Metro Hidalgo es Reforma. Y si cruzas, está la punta norte, digamos, norponiente de la Alameda Central. Y ahí en unas excavaciones, en 1981, se encontraron estas dos espadas mexicas y esta especie como de tabique. Esto es un lingote de oro, es un tejo como era descrito en ese entonces, y coincide a la perfección con las magnitudes que Bernal desde el Castillo dijo. Bernal platica en varias ocasiones que el oro era fundido y se convertía en barras de oro que se llamaban tejos, justamente el que vemos ahí en pantalla, y a pesar de que fue descubierto en una excavación a 4.8 metros de profundidad, fue descubierto en 1981, es hasta el 2020 cuando se da el veredicto, o sea, pasaron bastantes años, se da el veredicto de que en efecto, haciéndole la prueba del carbono 14, este es uno de los lingotes de oro que llevaban los españoles consigo y que se quedaron en el camino debido a las batallas. Coincide por la descripción, las descripciones literarias, coincide por las magnitudes que también están descritas, coincide porque es oro, finalmente es oro fundido, coincide porque es la ruta de escape, aparece justamente, la calle norte de la Alameda es justamente la calzada de Tacuba, es ahí por donde escapa Hernán Cortés, y ahí tenemos este bonito lingote de oro que hace fe y legalidad de este episodio tan cruel y tan interesante al mismo tiempo. Ahora, uno de los mitos más importantes, aquí voy a desmitificar y voy a dar argumentos. ¿La verdad que Cortés lloró en Tacuba bajo un ahuehuete? Altísimas son las posibilidades de que no. Digo, la historia es así. En la historia uno puede tener fuentes documentales y toda la cosa, y aún así puede que haya algo perdido en el tiempo, en la bruma del tiempo, que no estemos considerando, que no se haya descubierto, no haya salido a la luz. O sea, no podemos decir fielmente que sí o que no, pero vamos a dar los argumentos por lo cual esto no pudo haber sido así. Para empezar, nadie de los que narran este episodio hace mención a ningún árbol en particular o algo que nos haya hecho pensar que Cortés se sienta o se detiene y llora. No. Fíjense la mención que hace Bernal del Castillo. Todos corrimos sangre de muchas heridas y reparamos en los patios de Tacuba, pero ya habían venido de México muchos escuadrones a dar mandado a Tacuba y a Escapotzalco, como le decían a Escapotzalco, y Tenayuca, a no salir al encuentro. Lo que les decía hace rato, en ese pueblo seguían siendo atacados, entonces imposible. Hernán Cortés menciona Tacuba nada más de la siguiente forma: y llegada a la dicha ciudad de Tacuba, hallé toda la gente remolinada en una plaza, que no sabían a dónde ir. En este desbarato se halló por copia que murieron 150 españoles y 45 yeguas y caballos, y más de 2000 indios tlaxcaltecas. Igual menciona Tacuba en su escape, pero no dice, miren, pues yo la verdad me tomé un break, me puse a chillar. No lo dice. O mencionar algún árbol para nada. También Sagún, es interesantísimo este personaje, por cierto, Sagún, que aprende náhuatl, es brutal este personaje también. Menciona lo siguiente: llegaron a otra acequia que se llama Petlacalco. Acequia es un pedacito de riachuelo que se hace cuando pones en una laguna pues varias islitas, pues cada corte pues es una acequia, y pasaronla con harta dificultad en dirección de Tacuba. Habiéndola pasado, allí se rehicieron todos y se recogieron a otro lugar que se llama Poputla, o sea, adelantito, lo que es Popotla el día de hoy, que es donde justamente está el famoso árbol. Incluso cuando amanecía, los mexicanos seguíanlos con gran grita, lo que decíamos. A pesar de que ya estaba amaneciendo, los mexicanos seguían tras ellos, acosándolos y gritándoles vituperios y lanzándoles piedras y demás. No hace mención tampoco de ningún árbol o de nada en particular. Ahora, ¿de dónde surge? Porque entonces, si la fuente documental no apoya esta versión, ¿de dónde sale? Esa es la otra parte interesante. ¿De dónde sale entonces el mito? Les voy a decir qué es lo que está pasando. Justamente ahí en Popotla, en tiempos, ya esta iglesia que vemos aquí ya no existe. En aquellos tiempos de la colonia, se levantó la famosa ermita de San Esteban. En la ermita de San Esteban estaba en su interior protegido algo que había pertenecido a Hernán Cortés. Claramente en Tacuba sí es parte fundamental de la historia de la Noche Triste. No es que se detengan ahí, como ya dijimos, se detienen hasta Naucalpan. Pero entonces algo queda de Cortés ahí y era protegido dentro de la iglesia. Y frente a esta iglesia, la iglesia de San Esteban, estaba este famoso árbol. Y entonces el árbol era como una especie de bueno, no lo cortes porque es parte del complejo religioso aquí, pero es por el objeto que está resguardado, el objeto que perteneció a Cortés y que está resguardado dentro de la ermita de San Esteban, es la razón por la cual se asocia este árbol a Hernán Cortés.
No tanto porque Cortés se haya sentado ahí a llorar, sino porque enfrente de este árbol había una ermita que estaba resguardando un objeto personal que Cortés llevaba consigo aquella noche. Y por eso se hace la asociación cultural, la asociación mental. El árbol, la iglesia Cortés, el árbol Cortés, ¿no? A con B, B con C, entonces A con C, ¿no? Este arbolito, mírenlo ahora. Ustedes lo pueden ir a visitar, todavía está ahí saliendo del metro Popotla y sobre la calzada de Tacuba. Ahí se encuentran los restos de este árbol. En el 2020, Claudia Sheinbaum le cambió el nombre, ya no es el árbol de la noche triste, es el árbol de la noche victoriosa. Se cumplían 500 años el episodio de la noche triste. Entonces, pues, en el marco de esta conmemoración, pues le cambian el nombre, etcétera, y es cuando también cambian el nombre de la calle por Calzada México Tenochtitlan. Nada que decir al respecto, está bonito, suena más bonito para mí. Mal cualquier postura, creo que simplemente suena más bonito, y ya. Ahora, resulta que en el pueblo de Totoltepec, los originarios de ahí dicen que este que estamos viendo en pantalla es el verdadero árbol de la noche triste. Tiene tal vez un poco más de sentido, porque sabemos que sí, Cortés no se detiene en Tacuba, Cortés se detiene en Totoltepec, en los Remedios. Ahí es muy posible que a lo mejor hubiera tomado aire, descansado, dicho algunas palabras de decepción, de tristeza. Es un poco más posible. Este es, por cierto, entonces el árbol que los lugareños aseguran que es el verdadero árbol de la noche triste. Lo pueden encontrar en el Parque Nacional de los Remedios y te puedes ir a tomar una bonita foto. Le voy a dar 200 pesos a quien me encuentre en esta foto con mis amigos historiadores. No es cierto, yo no estoy ahí. Ahora sí, vimos por qué el arbolito está asociado a Cortés. Ahora, ¿de dónde salió el hecho de que digan que Cortés lloró? ¿Por qué? Es otra cosa, es otro detalle. Podemos decir casi exactamente un año más tarde, en 1521, los españoles se reorganizaron, empezaron a rodear la ciudad por varios lares. Era frecuente que cuando una situación estaba medio de guerra, muchos pueblos se quedaran solos. Mucha gente escapara a otros pueblos, se fueran a Tenochtitlan porque ahí se sentían más seguros y dejaran el pueblo quieto. Entonces llegan a Tacuba, los españoles llegan otra vez a Tacuba, pero ojo, un año más tarde de los episodios de la noche triste. Están reorganizados, ya están listos para enfrentarse otra vez con los mexicas. Suben varios españoles, el fraile Olmedo y no sé quién, y Cortés, por supuesto, a uno de los basamentos piramidales, a un templo, al más alto que tenían en Tacuba. Desde ahí observa Tenochtitlan. Por eso pongo esta foto, porque más o menos así, esto es lo que debió haber visto. Es aquí, Cortés, y está registrado en los libros, llora. Es aquí donde sí se puede asegurar que Cortés tiene un episodio triste, un episodio de catarsis, no un año antes. Bueno, yo con ver esta imagen, yo también lloraría. O sea, si yo tuviera la oportunidad de ver esto con mis propios ojos, en la misa también se me saldrían unas cuantas lágrimas. Miren qué hermosura. Atrás, el Popocatépetl. Más enfrente, en segundo plano, tenemos la sierra de Ahuizotl, hoy llamada Sierra de Santa Catarina. O ya en primer plano, la isla de Tenochtitlan. Y justamente la calzada que vemos abajito es la calzada de Tacuba. Y Cortés ofrece disculpas a sus hombres, está llorando, se hinca, lo narra Bernal, pide perdón por todo lo que les ha quitado. Él se siente culpable con sus hombres. El fraile Olmedo lo trata de consolar y dice, es que no es la única razón, no es nada más por mis hombres que queden vivos, todo lo que les he quitado. También lloro por mis amigos muertos, por todos los hombres que en esa calzada que vemos desde aquí murieron. También por mi gran amigo Moctezuma. Él quería mucho a Moctezuma, asumámoslo como lo que es. A lo mejor les estoy rompiendo el esquema de enemistad que tenían, pero es verdad, Cortés tiene sentimientos por Moctezuma. Llora por Moctezuma, llora por sus amigos, por sus hombres, por los que le quedan vivos, por todos los esfuerzos, por todo lo que ha pasado después de tanto tiempo. Tiene un episodio de catarsis. Entonces, por esa razón, está asociado Tacuba a el lloriqueo de Hernán Cortés. Pero Historia Chafona se encargó de unirlas y decir, pues en Tacuba Cortés lloró. Sí lloró en Tacuba, pero no en 1520, sino un año más tarde, en 1521. Entonces, sí hay un fenómeno de catarsis cortesiana en Tacuba, pero no en la salida de la noche triste. Además de las fuentes, encontré este cantar, fíjense nada más. Una cancioncita que se inventaron los soldados y cantaban de la siguiente forma. En Tacuba está Cortés con su escuadrón esforzado. Triste estaba y muy penoso. Lloraba y con gran cuidado, una mano en la mejilla y la otra en un costado. Esos cantares que se hicieron en la revolución, esos cantares entre la gente, hablando de las situaciones sociales del momento. De la misma forma encontramos este cantar. Se sabe que fue Alonso de Grado, me parece, uno de los soldados quien se acerca a estas palabras, también están registradas, y le dice, no esté vuestra merced tan triste, porque estas cosas en la guerra suelen acaecer. Bien, y para finalizar, muchos a lo mejor se escandalizan, oye, eso es una captura de Wikipedia, ¿cómo te atreves? Te atreví a tomar Wikipedia como fuente, porque tanto en este libro como en este otro, números más o menos coinciden. Batalla de la Noche Triste, llevada a cabo el 30 de junio de 1520 en Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Resultado, victoria azteca, que está mal dicho decir aztecas, en realidad es mexica. ¿Quiénes son los beligerantes? Pues son los mexicas contra los españoles y los tlaxcaltecas. Comandantes del lado mexica tenemos a Cuitláhuac, y los comandantes del lado español son Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, son los dos principales, y del lado de los tlaxcaltecas, Xicoténcatl, un personaje interesantísimo también, lean sobre Xicoténcatl. Estas de combate, se calcula por las fuentes que tenemos a la mano, los mexicas estaban entre los 20.000 y los 40.000 combatientes, mientras que los españoles estaban entre los 1.000 a los 2.100, más o menos, porque unificaron mucho con los de Narváez. Narváez tenía mucho más hombres que Cortés, entonces muchos de ellos son los que estamos tomando en cuenta aquí. Y los tlaxcaltecas entre 10.000 y 13.000. Las bajas, o sea, los muertos,
Para los mexicas fueron 2000 muertos aproximadamente, mientras que para los españoles fueron entre 600 y 770 muertos. De hecho, en el libro de Bernal, justamente Bernal dice que son 700 y Cortés dice que son 600 muertos, los que más o menos contabilizaron. Mientras que para los tlaxcaltecas fue entre 4000 y 8000. Solamente 2000 muertos aztecas, más de 8000 tlaxcaltecas, más los 700 españoles, pues para que vean la gran victoria de esa noche. Y mucha artillería destruida, muchos caballos muertos. Por cierto, ¿cómo brincó entonces Pedro de Alvarado la Puente? Entre cadáveres de caballos, que eran tantos y tanta gente que se acumuló en ese trecho de puente, que Pedro de Alvarado le hicieron una especie de lancha entre tanto cadáver y pudo, entre nadando, entre caminando, poder atravesar esa calzada. Bueno, cuéntame qué es lo que no sabías de aquí, cuéntame si desmitifiqué algo particularmente para ti o si de nada sirvió este video. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.